Buenas tardes, mi nombre es Alma de Guadalupe Cifuentes Padilla, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada y estoy tomando la materia de Fisiopatología 2, en donde estamos revisando algunas de las enfermedades renales más comunes y más importantes. Entonces vamos a realizar una serie de 3 videos en donde estaremos revisando estas enfermedades. La primera de ellas es la lesión renal aguda. Es muy importante conocer qué es esta enfermedad y cuáles son las 3 manifestaciones diagnósticas más comunes. Tenemos que es la deficiencia repentina de la función renal, que origina la retención de productos nitrogenados y otros desechos que son eliminados en circunstancias normales por los riñones. Las manifestaciones son 3 y ahorita las vamos a revisar. La primera de ellas es el incremento de la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo. La segunda es el incremento en la concentración plasmática o sérica de creatinina. Y la tercera es la disminución de volumen de orina. En cuanto a la epidemiología, podemos determinar qué porcentaje de ingresos a hospitales y a unidades de cuidados intensivos representa esta enfermedad. Y bueno, completa del 5 al 7% de los internamientos en unidades de atención aguda de hospitales y hasta el 30% en admisiones de cuidados intensivos. ¿En qué situaciones se vuelve común la lesión renal aguda en países en desarrollo? Bueno, en el marco de enfermedades diarreicas o infecciosas como el paludismo y la leptospirosis y desastres naturales como los terremotos. Las 3 principales causas regionales de la lesión renal aguda en países de desarrollo son cuadros tóxicos causados por mordedura de víboras, por arañas, orugas y abejas, causas infecciosas como el paludismo y la leptospirosis y lesiones por aplastamiento y rhabdomiólisis resultante como consecuencia de terremotos. ¿Cómo se divide comúnmente a la lesión renal aguda? Se divide en 3. En hiperazoemia prerrenal, enfermedad intrínseca del parenquima renal y obstrucción posrenal. Perdón. Bueno, ¿qué es la hiperazoemia prerrenal y cuál es su fisiopatología? Para ello vamos a revisar sus raíces griegas y vamos primero con el hiper, que significa superioridad o exceso. Azo significa nitrógeno y emia, sangre. Entonces es el incremento de la concentración de creatinina sérica o de nitrógeno ureico en la sangre por el inadecuado flujo plasmático al riñón y por la presión hidrostática intraglomerular, que no basta para apoyar la filtración glomerular normal. Enseguida vamos a revisar otra de las preguntas. ¿Cuáles son las causas de hiperazoemia prerrenal? Son 4, es la hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circulante eficaz y la deficiencia de autorregulación. En estas dos hay una división más pequeña que ahorita revisaremos. Sería la insuficiencia cardíaca y hepática, y en este caso están la NSAID, ACE-ARB y la ciclosporina. Bueno, vamos a revisar las causas de lesión renal intrínseca. Son 3, la septicemia, la isquemia y las nefrotoxinas.
vamos a revisar cada una con mayor detenimiento en las próximas diapositivas. Bueno, vamos por la primera, que es la septicemia, la isquemia y las nefrotoxinas. La septicemia es la disminución de la filtración glomerular. Va a ocurrir a veces sin existir hipotensión franca. Se va a dar colapso hemodinámico que exige apoyo vasopresor. Las citocinas, que incrementan la expresión de la sintasa inducible de óxido nítrico en los vasos, puede ocasionar disminución de la filtración glomerular, exceso de la dilatación de la arteriola eferente, vasoconstricción renal por activación del sistema nervioso simpático y el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina y endotelina. Aquí tenemos una imagen del glomérulo. Después tenemos la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda por isquemia. La podemos observar en esta imagen y nos dice que hay microvascular y tubular. La microvascular tiene que ver con la vasoconstricción en respuesta a endotelina, adenosina, angiotensina 2, tromboxano A2, glucotrienos, actividad del nervio simpático, vasodilatación en respuesta a óxido nítrico, PGE, acetilcolina, bradicina, daño estructural de células de endotelio y de músculo de fibra lisa en vasos, adherencia leucocítica endotelial, obstrucción vascular, activación leucocítica e inflamación. En cuanto a la tubular, tenemos la destrucción del citoesqueleto, pérdida de polaridad, apoptosis y necrosis, descamación de células viables y necróticas, obstrucción tubular y fuga retrógrada. Y bueno, vamos a la tercera, la lesión nefrotóxica aparente en reacción a diversos fármacos de estructuras diversas, sustancias endógenas y exposiciones a factores ambientales. Todas las estructuras de los riñones son vulnerables al daño por sustancias tóxicas e incluyen los túbulos, el intersticio y los vasos y el sistema colector. Entonces tenemos tres situaciones que se nos pueden presentar, que son los medios radiográficos de contraste. Se da por hipoxia en la capa externa de la médula renal por perturbaciones a la microcirculación de riñones y oclusión de vasos finos. Tenemos daños citotóxicos por los túbulos directamente o por la generación de radicales de oxígeno libre, en particular cuando aumenta extraordinariamente la concentración del fármaco de contraste dentro del túbulo. Y tenemos la obstrucción tubular transitoria con precipitación del medio de contraste. Luego tenemos los antibióticos, que son algunos antimicrobianos que suelen ocasionar esta enfermedad, los aminoglucósidos y la afotericina B, que causa necrosis tubular. La afotericina B origina vasoconstricción renal al aumentar la retroalimentación tubulo-glomerular. Luego tenemos toxinas endógenas por diversos compuestos endógenos que incluyen mioglobina, hemoglobina, ácido úrico y cadenas ligeras del mieloma. Última pregunta, ¿cuál es la fisiopatología y etiología de la lesión aguda por renal? Bueno, pues aparece cuando hay bloqueo agudo parcial o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, por lo cual hace que aumente la presión hidrostática retrógrada y surja interferencia de la filtración glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede depender de las perturbaciones funcionales o estructurales de cualquier punto que esté situado entre la pelvis renal y el orificio de la uretra. Y aquí vemos a la lesión renal aguda por renal. Aquí hay cálculos, coágulos sanguíneos, compresión externa del tumor, fibrosis retroperitoneal. Aquí vemos la hipertrofia prostática, coágulos de sangre, puede parecer cáncer. Y en el último, en la uretra, pues tenemos la estenosis, obstrucción de la sonda. Y bueno, esto es todo. Vamos a revisar enseguida el segundo video de la siguiente patología que vamos a estar estudiando. Muchas gracias.